Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Monedas e Historias. Hoy, como veis, estoy a punto de hacer un unboxing. Voy a enseñaros varias monedas que he comprado realmente de dos subastas. Lo que pasa es que me las han mandado todas juntas. Y quería hacer un poco una reflexión pensando en si todo el mundo puede coleccionar moneda o no. Yo creo que al final hay subastas para todos los bolsillos. Tenemos subastas con monedas que a lo mejor para personas normales como nosotros pues no están al alcance, ¿no? Luego hay subastas con monedas de calidad media que sí que nos podemos permitir, a lo mejor algunas de ellas haciendo un pequeño esfuerzo y ahorrando. Y luego están lo que yo llamo las subastas low cost, que bueno, a ver, no es que sean subastas donde todas las monedas sean de calidades bajas, pero sí que es verdad que gran cantidad de monedas pues ya son más económicas por la calidad de conservación que tienen. Yo de vez en cuando sí que entro a estas subastas porque a veces hay monedas que son muy interesantes. Aunque no estén en una calidad espectacular, sí que se pueden conseguir monedas a muy buen precio y que pueden formar parte de una colección bastante digna. Y es el caso de esta casa de subastas. No voy a dar nombres, pero bueno, supongo que los que compráis en ella reconoceréis tanto la caja donde han venido estas monedas como la disposición de ellas. Y os voy a enseñar un poco lo que he comprado en las dos últimas subastas que ha hecho esta casa, que es alemana. Vamos a ir abriendo la primera de las subastas en la que participé. Bueno, aquí tenemos 5 monedas muy diferentes entre sí, pero igualmente interesantes. Voy a ir sacándolas para que las podáis ver bien después, y mientras lo hago, pues comentaros que estas monedas, como estáis viendo, no tienen una calidad excepcional, pero se encuentran bastante bien. Es decir, son monedas donde se ven las leyendas, algunas están un poquito mejor que otras, pero en general tienen una calidad media bastante buena. A medida que os vaya enseñando todas estas monedas, os voy a ir poniendo el precio de martillo para que veáis que no es nada descabellado, es decir, que realmente se pueden conseguir monedas bonitas a precios asequibles. Y aquí tenemos las 5 primeras. Una de ellas griega, 3 romanas y la última que es omeya. Y vamos a empezar viendo la griega. Es una moneda de Siria del siglo I a.C. Como veis en el anverso, lo que tenemos es al dios Helios mirando hacia la derecha, y en el reverso tenemos a Artemisa, que está de pie mirando hacia la izquierda. La leyenda no se ve excesivamente bien, pero si la observamos detenidamente sí que podemos verla. Bueno, pues una moneda en un estado regular, pero muy coleccionable. La siguiente moneda que tenemos aquí es un antoniniano de Galieno, y realmente lo cogí porque el busto de Galieno no es el típico. De hecho, me pareció un busto bastante raro. Supongo que será por la ceca. Es una moneda con una conservación, a mí me parece que está bastante bien. No está espectacular, pero se ve, como ya os digo, toda la leyenda. El busto está fenomenal y el reverso, como veis, también se encuentra muy bien. Así que por el precio que tenía, pues realmente yo creo que es una buena compra. Esta otra moneda que tenemos aquí es también un antoniniano. En este caso, a quien tenemos en el anverso es a Valeriano. De Valeriano tengo muy poquitos antoninianos, no sé si 1 o 2, y la verdad es que este está en mejor calidad que los que tenía. Así que por eso fue por lo que me decidí a comprar esta moneda, porque fijaos que el reverso está fenomenal. Fijaos qué reverso tan bonito. El inicio de la leyenda no se ve demasiado bien, pero sí que se distingue perfectamente
que lo que dice es Fortuna Redux. Y a mí me parece que este antoniniano ya está en una calidad bastante buena. No tiene nada que envidiar a otros que he comprado en otras casas un poco más prestigiosas. Y he dejado para el final este as de Trajano, que me pareció que tiene un busto absolutamente espectacular. ¿Cuál es el problema que tiene este as? Bueno, pues tiene el problema en el reverso. Fijaos que tiene ahí un poquito de verdín. Entonces lo que voy a hacer es tratarlo para que desaparezca ese verdín y va a quedar una moneda fantástica y creo que le puedo sacar mucho partido. Es que fijaos qué pedazo de anverso, me parece absolutamente espectacular. Entonces, bueno, en este caso pues me la he jugado un poco porque la moneda no se encuentra bien, hay que sanarla, digamos, hay que tratarla, pero espero que al final pues lo consiga porque es un monedón. De la moneda Omeya no os puedo decir mucho porque realmente es la primera que tengo de este tipo. Simplemente que la compré porque vi que era de Al-Malik Ibn Marwan y me resultó curioso porque el fundador de Badajoz, ciudad donde viví durante unos años mientras estudiaba en la universidad, fue justamente un tal Ibn Marwan. No sé si el fundador de Badajoz fue descendiente de este Ibn Marwan, pero me resultó curioso que tuviera ese mismo apellido. Me llamó la atención por eso y como no tenía ninguna, pues por eso la compré. Y pasando ya a las monedas de la segunda subasta, pues aquí nos encontramos este Dupondio de Vespasiano, que no está en una calidad excepcional, pero veis que es un Dupondio bastante digno. La leyenda se lee perfectamente, se distingue el busto radiado perfectamente y sí que es cierto que el reverso está un poco más perjudicado. Pero bueno, podemos ver ahí a una diosa que parece o creo que es Felicitas sujetando un caduceo en una mano y una cornucopia en la otra. Ya casi estamos acabando, pero bueno, aquí tenemos este as de Lucio Vero. Este as me parece que está súper bien. El único problema que le veo es que está repatinado. Esa tierra es artificial, pero fijaos que toda la leyenda es perfectamente visible, tanto en el anverso como en el reverso. Así que es un as ya de una calidad, bueno, pues media, aunque tenga esa pátina artificial. Y es otra moneda que añado a mi colección que, como veis, pues últimamente se centra en encontrar bronces del Imperio Romano, ya sean sestercios, ases o dupondios. Después tenemos este pequeño cuadrante de Adriano que lo compré porque no tenía ningún cuadrante. Y bueno, mi intención a largo plazo sería tener una moneda de cada módulo y de cada emperador, así que por eso lo compré. Es el típico cuadrante con los estandartes en el reverso, una moneda muy pequeñita por la denominación que tiene, son unos 15 milímetros de moneda, pero bueno, aquí tengo mi primer cuadrante de Adriano que no tenía ninguno. Y bueno, aquí tenemos a Antonino Pío. Un dupondio de Antonino Pío, pesa unos 13 gramos y medio, mide 25 milímetros. Como veis, pues no se encuentra excepcional, pero también se puede distinguir la leyenda, se ve que es Antonino Pío y el reverso también se distingue bastante bien. Claro, por el precio que tiene, pues tampoco se puede pedir mucho más. Así que una moneda también, yo creo, muy digna. Y esta que os voy a enseñar ahora probablemente es la moneda que mejor se encuentra de todas las que he comprado. Es un as reducido de Trajano, acuñado para circular en Siria
y es una moneda pequeñita que mide unos 20 milímetros más o menos, pero fijaos que esta sí que está en una conservación muy buena. Así que, como podéis ver, en este tipo de subastas también aparecen monedas en buenas conservaciones, y este es el caso de esta moneda, que realmente me encanta, me parece preciosa. Y bueno, con este as pues terminamos todo este unboxing, que la verdad se me ha quedado quizás un poquito largo, espero no haberos aburrido. Pero bueno, la conclusión final es que yo creo que hay veces que en subastas que son un poquito más humildes, digamos, que la media, pues también podemos encontrar buenas monedas y a buenos precios. Espero que os hayan gustado las monedas, y espero que hayáis echado un ratito escuchándome y viendo estas monedas. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo y hasta pronto.